El tema de la música, déjenme decirles que yo le pedí a mi hermana Stephanie que tuviera ese himno por una razón importante en mi vida. Y espero que sea importante para ustedes en su vida. Porque la hermana Elena de White expresa en ese canto lo que ella recitó con sus palabras, es lo que ella vio en el cielo que está preparado para usted y para mí. Y no solo eso, sino que cuando ella dice que las cosas que vio allá son diferentes a las cosas que vivimos, hermanos, la gloria que nos espera en el cielo no la logramos divisar, pero ella sí la divisó a través del Espíritu. Y la cuenta para que nosotros vivamos una vida con deseos de subir al cielo en aquel gran día cuando Cristo venga a recoger a su pueblo. Es por eso que yo le pedí esa canción, especialmente le dije, quiero que tengas el especial. Después le tuve que decir a la directora de canto, mira, yo he hecho esto y esto. Aunque me regañó, pero me dijo, sí, sigue adelante. Es por eso que yo le pedí eso. No voy a predicar de esto, pero yo quiero decirles a ustedes que un día, si Dios me presta vida, vamos a hacer el viaje desde Egipto hasta el Jordán con la Biblia. ¿Ok? No ahora. Ahora solo les voy a decir que cuando el pueblo de Israel inicia el viaje hacia la Canaán o a la tierra que Dios le había prometido, llegaron un momento en que aquí había un precipicio impasable. Y a su lado izquierdo, esto está figurado, no es una realidad, a su lado izquierdo estaba el desierto y enfrente estaba el mar. ¿Por qué les cuento esto? Porque en nuestra vida, cuando aceptamos seguir al Señor, siempre tendremos obstáculos para seguir adelante. Siempre habrán obstáculos. Y a veces nosotros los que, entre comillas, nos decimos ancianos, a veces somos los obstáculos de aquellos nuevos que aparecen o están en el pueblo de Dios. Pero esos obstáculos los tenemos que pasar. Aunque yo no voy a predicar de eso, yo quiero que me acompañen a Éxodo 14. Vean lo que Dios nos dice allí, porque ese mensaje es para nosotros. Éxodo 14. Fíjense que lo que dice Jehová. Vamos a leer el versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Cuál era la mano poderosa que los acompañaba? Cristo Jesús. Salieron acompañados del poder maravilloso de nuestro Dios, siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar al lado de Pihahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, pero los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Los obstáculos que la vida nos presenta es para que usted y yo vayamos a los pies de Cristo y podamos vencer esos obstáculos, porque sin Él no los vamos a pasar. Porque fíjense la promesa de Dios. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáis firmes y ved la salvación que Jehová hará. Estoy leyendo el 13, perdón. Hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Y sigue diciendo el Señor, Jehová peleará por vosotros y vosotros estáis tranquilos. No hagan nada, que Dios peleará por cada uno de ustedes. Usted no puede pelear solo. Deje que Jehová pelee por usted. Deje que Cristo sea el poder que pelea por usted y entonces quédese tranquilo. No tiene por qué correr. Deje que nuestro Dios y nuestro Salvador haga el trabajo. Ahora, yo tengo que hacer algo. Esa es la cosa, yo tengo que hacer algo. No para salvarme porque ya soy salvo, sino yo tengo que hacer lo que Dios me pide. Ahora sí vamos directamente al sermón. Yo les voy a presentar 3 pasos que deben de suceder en la vida de cada uno de nosotros para poder llegar a esa tierra donde se habla un lenguaje que usted y yo quisiéramos hablar. En esos 3 pasos, usted y yo tenemos que recorrerlos agarrados de la mano de nuestro Señor Jesús. Porque si los corre agarrados de nuestro pastor, o nuestros ancianos, o nuestros directores de departamento, le aseguro hoy que no heredará el reino de los cielos. Porque los que van a pasar son los que agarren la mano de Jesús y fuerte, haciendo la voluntad de Él. Yo quiero que vayamos a Primera de Juan. Miren, no les voy a pedir que lean, sino que me sigan. ¿Y saben por qué? Les voy a decir hoy por qué. Porque cuando yo le pido a usted que lea el versículo, no se escucha en el sistema. ¿Ok? Por eso yo quiero que ustedes me sigan. Primera de Juan 1:9. Y vean lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, ¿me siguen? ¿Lo tienen? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Entonces yo necesito ir a los pies de Cristo. Si quiero esperarlo. Yo necesito ir a los pies de Cristo. Y Él es fiel y justo, oiga bien, para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. O sea, usted y yo decidimos, como el pueblo de Israel, seguir las indicaciones de Dios y salió de Egipto. Ahora yo decido seguir a Cristo. Pero ¿qué me pide el Señor? Que vaya a sus pies para perdón de mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Aquí quiero preguntarles, levante la mano alguien que no haya cometido un error esta semana. ¿Hay alguien? ¿Por qué pregunto esto? Porque nosotros cada mañana y a cada instante tenemos que ir a los pies de Cristo para perdón de nuestros pecados y nuestros malos pensamientos, porque esos están constantes en la mente de nosotros. Pero Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso necesitamos ir a Él constantemente. Ahora fíjense bien, yo podría decirles, vamos a Salmos, al libro de Salmos, capítulo 32. Se me olvidó preguntarles si habían traído la Biblia. Los que la traen en sus celulares, ábranlas para que lean conmigo. Salmos 32, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Perdón,
Sí, 1 y 2. Y vea lo que dice el salmista. Este es David hablando. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Que inmensamente feliz, dice David, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero oiga lo que dice David cuando nosotros no vamos a los pies de Cristo. Versículo 3. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó su mano sobre mí. ¿Por qué? Porque mientras yo no confieso mis pecados, eso es lo que me sucede. Y cuando yo no confieso mis pecados, ese está en mí y empieza a hacer su trabajo en contra de mi salvación. Por eso es importante ir a los pies de Cristo. ¿Cómo se llama esto entonces? Vamos a Romanos 3. Allí está la lectura bíblica, pero vamos a Romanos 3 a ver qué nos dice. No vamos a leer ese versículo, sino vamos a leer otro, pero siempre en Romanos 3. Y vamos a ir al versículo 22, que dice, ¿ya lo tienen? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque, ¿cómo decía el versículo introductorio? Porque todos pecaron, todos, y todo es todo. No porque alguien se pare aquí es que no ha pecado. Cada uno de nosotros necesita de Cristo Jesús para heredar la tierra prometida. Esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo se le llama a esto? A esto se le llama justificación. ¿Por qué justificación? Porque el justo es Cristo y Él me atribuye su justicia para que yo siga caminando hacia el cielo. Vuelvo a preguntar, ¿hay un justo aquí? Que levante la mano. Porque de acuerdo a la palabra de Dios no hay ninguno. El único justo es Cristo Jesús. No hay otro que sea justo. Ahora allí mismo en Romanos, vea lo que dice. Versículo 24 del mismo capítulo 3. Dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. O sea, es algo que no está en nosotros, sino está en Cristo. Cuando Cristo me perdona a mí, yo voy a sus pies y me perdona mis pecados, entonces me justifica. ¿Por qué? Porque eso es gratis, eso viene de parte de Cristo por gracia. Y sigue diciendo el versículo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, el que murió por él, por usted y por mí, fue Cristo. Y sigue diciendo el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando Cristo me justifica, mis pecados quedan libres, quedan borrados, quedan borrados. Y qué interesante que yo comienzo a vivir una vida nueva. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si no, vamos a Juan 3. Vamos a Juan 3 y lo leemos.
O sea, es otro nombre que se le da a la justificación, Juan 3. ¿Ya lo tienen? Respondió Jesús, versículo 3. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué le pasa? Bien interesante, hermanos. Ese es otro nombre, otro apellido que le ponen a la justificación. Porque usted y yo debemos de nacer de nuevo. Y yo les preguntaría, ¿dónde fue bautizado el pueblo de Israel saliendo de Egipto? Cuando aquella torrente de agua se abrió, allí fue bautizado. ¿Cuántos se acuerdan cuándo fueron bautizados? ¿Cuántos? 1, 2. Hay bastantes. Y diría yo que a mi edad, ¿será que se me olvidó? Miren, les voy a contar un secreto. A veces se me olvida los cumpleaños de mis hijos. Se me olvida el aniversario con mi esposa. Se me olvidan muchas cosas. Fíjense bien lo que le voy a decir. Pero hay algo que no se me olvida. Y fue el día en que yo bajé a la pila del bautismo, que fue un 16 de junio de 1983. No se me olvida. ¿Por qué? Porque fue el día que yo alcancé justificación porque nací de nuevo. Y me llena de alegría al haber nacido de nuevo. Yo no soy bueno. Miren que ni Cristo aceptó eso que le dijera el joven rico, maestro bueno, ¿qué haré para ser salvo? La contestación de él fue ¿cuál? Solo Dios es bueno, le dijo. ¿Y saben por qué? No es porque Cristo no haya sido bueno, sino porque estaba en esta humanidad como yo estoy hoy en día. Pero ya cuando fue glorificado, eso es diferente. Ahora, esa es esa parte del sermón. Okay. Ahora, fíjense bien. Si yo nazco de nuevo, también tiene que haber otro paso. ¿Cuántos minutos llevo? Tiene que haber otro paso que a veces lo malinterpretamos. Disculpen mis hermanos visitas, pero pareciera que este sermón es para mis hermanos. Entonces, fíjense bien, sucede otro paso. ¿Cómo se llama? Vamos a ver los grandes teólogos de aquí de Betel. La santificación. Acuérdese que el sermón se llama ¿qué estás haciendo para ir al cielo? Cristo viene, porque esté yo listo o no, Cristo va a venir. Esa es la realidad. Ahora, déjenme abrir mi teléfono y vamos a hablar una de las definiciones de santificación, ¿ok? Yo no tengo iPad, pero tengo un teléfono que, si no me traiciona, lo tengo anotado acá. Mire lo que dice. La santificación es un proceso continuo de ser apartado para Dios. Oiga bien esto. Cuando yo ya soy perdonado, soy justificado. Ahora voy en un proceso hacia arriba. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y vea bien lo que dice. Un proceso que implica crecer, oiga bien esto, en la semejanza de Cristo. Esa es una definición. Ahora dice, vivir una vida que honre a Dios. No una vida que me honre a mí, yo no tengo ninguna honra de aquí, sino para honrar a nuestro Padre Celestial. Para eso es la santificación. No es que, yo ya soy santo y hoy tienen que escucharme ustedes a mí, no.
Nada de eso. Y fíjese bien lo que dice, guiados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que iba a dejar el Espíritu Santo para qué? Vamos a ver, teólogos, ¿para qué nos iba a dejar el Espíritu Santo? ¿Convencer de pecado? Y para guiarnos a toda la verdad. ¿Por qué? Porque es necesario que el Espíritu Santo trabaje en nosotros después de haber sido perdonados, justificados. La santificación va de la mano del Espíritu Santo. Vamos a ver, la Biblia habla mejor que mis palabras. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Yo les dije que hoy íbamos a usar la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4. Y tienen que esperarme para que yo lo pueda encontrar también. Vean lo que el Señor pide de los hijos justificados o perdonados en el proceso de la santificación. Vean lo que pide, versículo 1. Vamos a comenzar del 3 mejor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oiga bien lo que dice. Es vuestra santificación. Que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Fíjate que es parte de nuestra santificación. No me venga con cuentos, es que el animal me tentó y yo no. No es así. Y sigue diciendo el Señor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Porque usted y yo ya fuimos perdonados y justificados por Cristo Jesús y hoy tenemos que seguir el proceso de la santificación en nuestras vidas. Si es que queremos heredar lo que dice el himno, no me venga con el cuento que dice, es que yo soy joven. También el joven entiende que tiene que ser perdonado, justificado y tiene que seguir la santificación. Tiene que dejar todo lo que está en el camino. Y sigue diciendo que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Todo lo que nos aparta del camino que Dios nos ha trazado, nos aparta también de la santificación planificada en la palabra de Dios y en el cielo. Hoy sí. ¿Cuánto tiempo llevo? 23. Y de falta. Y ya les prediqué todo el sermón. Ahora, ahora fíjense bien. Vamos a Efesios. Miren, la Biblia es clara en estas cosas. Vamos a Efesios y vamos a ver el capítulo 4, versículo 13 de Efesios. Vamos a ver qué nos dice el Señor. En el proceso de la santificación van a suceder muchas cosas, pero debemos de estar preparados para que cuando sucedan nosotros sepamos qué hacer. Y dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo Jesús. Y aquí me quiero detener y quiero hacerle una pregunta a ustedes. No la tienen que contestar, porque no es necesario. Hemos llegado a tener esa comunión con Cristo Jesús que podemos decir, sí, yo camino con Cristo Jesús. Es una reflexión en nosotros.
Porque el versículo a mí me dice que tengo que llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Y en esa plenitud, ¿cuántos han leído y se detienen a leer los 4 evangelios? No son muchos. En los 4 evangelios está como Cristo trataba al ser humano. En los 4 evangelios está como Cristo se comportaba, cómo trataba a los que se acercaban a Él. Porque Él no vino a maltratar al ser humano, sino vino a salvarlo. Por eso cuando estos versículos afloran y me dicen a mí, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tener la plenitud de Cristo? Porque hermano, sin esa plenitud usted y yo no vamos a ir al cielo. O sea, en otras palabras, la santificación es la obra de toda la vida, continuamente madurando hasta que lleguemos a ser completamente como Cristo Jesús. Hasta que lleguemos a ser completamente como Cristo Jesús. Crecimiento es otro nombre para la santificación. O sea, no me puedo quedar estacionado. Tengo que seguir creciendo. ¿Y cómo puedo crecer? Con la lectura y tener una comunión constante con nuestro Señor Jesús. Debemos también crecer. La justificación es el nacimiento, la santificación es el crecimiento. Es una gran tragedia que un bebé nazca, pero nunca crezca. Es una gran tragedia. O sea, en otras palabras, no podemos en el pueblo de Dios haber enanos. Debemos de crecer, hermanos queridos, hasta la plenitud de Cristo Jesús. Debemos de crecer. No nos estacionemos. Vamos a otro versículo bíblico. Juan 17, este famoso entre mis hermanos. Leamos primero el versículo 16. En la oración de mi Señor Jesús. Vamos a leer del 15 al 16. Dice, no ruego que los quites del mundo. Oiga bien la oración que Cristo hace por usted y por mí. Sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Y qué dice? Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. O sea, yo puedo estar aquí en la iglesia, pero si nunca abro este libro precioso, ¿cómo podrá el Señor santificarme? Es una pregunta que yo me hago todo el tiempo. ¿Cómo el Señor me va a santificar si yo no estoy dispuesto a escuchar lo que Él dejó escrito para mi salvación? En otras palabras, la santificación se produce a medida que yo obedezco la palabra de Dios. Allí se va produciendo. Vamos a Primera de Pedro.
Del 13 en adelante dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Cuántos no conocen de Cristo aquí? No es para nuestras visitas, sino para los miembros. ¿Cuántos no conocen de Cristo? Me suena que todos conocemos a nuestro Salvador. Y saben, Pedro es duro con estas palabras, que a mí me dejan, ¿cómo les digo?, pensando en mi salvación. Vean lo que dice el 14. Perdón, ya leí el 14, ahora leamos el 16. Y dice, porque escrito está, sed santos. ¿Qué más dice? Porque yo soy santo. Pero si yo no voy a la palabra de Dios, ¿cómo va a obrar el Señor la santificación en mí? Acordémonos que ser santo no es que usted va a ser como los que beatifica el papado o la Iglesia Católica. Ser santo es alguien que ha sido apartado para la obra maravillosa de Dios y para Dios. Eso es ser santo. No me venga a decir usted que usted es santo y ya no peca, y dude de que yo me voy a quedar viéndolo a usted. Y siempre que usted comete un error, yo en mi mente voy a decir, bueno, ¿cómo es eso? ¿Sí entiende la expresión, verdad? Porque usted y yo hemos sido apartados para una obra santa. Para eso hemos sido apartados. Por eso el proceso de santificación es importante en nuestra vida para llegar al cielo. La Biblia está llena de consejos maravillosos para que nosotros no nos apartemos del Señor. Voy a leer uno de los últimos versículos. Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vean qué bendición cuando vamos en el camino de la santificación, que Dios nos llama hermanos de Cristo. Es algo maravilloso, hermanos, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la primer pareja fue hecha, oiga bien esto, ¿a la imagen de quién fueron hechos? A la imagen de Dios. Por ende, nosotros debemos de llegar hasta ahí, a recibir la imagen de Dios cuando Cristo venga a recoger a su pueblo. Y no es que lo hayamos logrado, así como algunos dicen, yo ya soy santo, no, sino que hemos caminado de la mano del Señor y cuando Él venga podremos decir, este es mi Dios, lo hemos esperado y nos gozaremos con Él. Esa es la realidad de lo que el pueblo de Dios está viviendo y debe de vivir. Ahora, si nuestro perdón de pecado y nuestra justificación y nuestra santificación está de acuerdo a los preceptos bíblicos,
Yo le aseguro hoy, en esta mañana, 29 es hoy, ¿verdad? 29 de marzo. Ya estamos en el último tramo del mes. Yo le aseguro hoy en el nombre del Señor que si nosotros hacemos lo que Dios nos pide en esta mañana, tengamos la seguridad, oiga bien, que si Cristo viniera, no hoy, pero si Cristo viniera pronto, vamos a ir al cielo. Ahora, pregunto, si Cristo viniera hoy en la noche, levante la mano el que esté listo. Y eso es lo que trato de decir hoy. Que yo debo estar listo ahora, no mañana. Porque para el Señor no existe el mañana, señores, sino es un presente continuo para Él. O sea, en otras palabras, lo que Dios nos pide es que lo hagamos ya, porque ninguno de nosotros sabe cuándo Cristo va a aparecer. ¿O hay alguien aquí que conozca cuándo Cristo va a aparecer? Si hay alguien, pues que me lo diga, porque así me preparo mejor. Ni los ángeles, dice el hermano. Ahora, y esa es una realidad bíblica, ni los ángeles lo saben. Ahora, fíjese bien. En el cual, también con esto termino. ¿Iba en el tiempo? Ok, muy bien. Dice, en el cual esperamos que aún nos libre, oiga bien, y nos sigue librando a través del tiempo para heredar la tierra prometida. He aquí que tenemos un resumen cómo la Biblia presenta este tema, ¿ok? Con esto termino. Dios nos ha salvado de la penalidad del pecado, justificación. Dios nos ha salvado de la penalidad del pecado, justificación. ¿Ok? 2. Dios está salvándonos del poder del pecado y eso se llama santificación. Yo les dije que eran 3 caminos o 3 cosas. Número 3. Dios nos salvará de la presencia del pecado y eso se llama, ¿cómo se llama? Eso se llama glorificación. Porque sucede que cuando Cristo venga en su gloria, el pueblo que esté preparado, oiga bien, el pueblo que está preparado será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y nuestro cuerpo sufrirá la transformación y pasará a ser como cuando la pareja del Génesis, la primer pareja, tenía la gloria de Dios, que fue la que se perdió con el pecado. Y eso es lo que Cristo regresará a cada ser humano que esté dispuesto a ir al cielo haciendo lo que Dios nos ha pedido. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A eso la Biblia le llama la glorificación del pueblo de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a caminar con el Señor? No con el hombre, sino con Dios Todopoderoso. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que Dios nos quite todo lo que tenemos que nos aparta de tener una comunión perfecta con el Señor? Porque si ese es el pensamiento que usted tiene ahorita, que quiere heredar todo lo que el Señor nos promete, me gustaría que usted se pusiera de pie, porque no se va a poner de pie para honra y gloria de Betel, sino porque ha entendido que Dios tiene un lugar mejor
que ha prometido para cada uno de nosotros. Es una decisión personal de hacer la voluntad del Señor. No es una obligación, sino cuando yo entiendo que Dios me ofrece la oportunidad de salvación, santificación y glorificación, pues no me queda más que aceptar que Dios es todopoderoso y que yo estoy dispuesto a aceptar su voluntad para heredar la vida eterna. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse de pie? Muy bien. Antes de terminar, déjenme decirles, ustedes no lo ven, pero yo quiero decirles a ustedes en esta mañana, cada uno de ustedes, oiga bien, tiene un ángel a la par. ¿Qué está diciendo este hermano? Dice. Cada uno de nosotros tiene un ángel a la par. ¿Y sabe qué está haciendo? Eso no es parte del sermón. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? Anotando a cada uno de nosotros que se puso de pie para llevar el informe al cielo que los hijos de Betel están dispuestos a hacer su voluntad. Usted no se puso de pie porque yo dije, no. Usted se puso de pie porque cree que tiene que caminar de la mano de Jesús. Vamos a orar. Querido y bondadoso buen Padre, Señor, en este instante te suplico, te ruego, Señor, que tus santos ángeles anoten cada uno de nuestros nombres y que lo lleven al cielo, Señor, con nuestro deseo infinito de poder hacer tu voluntad. Que, Señor, que comience con cada uno de nosotros poniendo a tus pies nuestras debilidades y nuestros pecados, para que tu justicia, Señor, sea imputada en cada uno de nosotros y poder caminar en santificación para esperarte en aquel momento maravilloso en el cual, Señor, tú glorificarás a cada uno de mis hermanos hoy puestos de pie. Señor, te suplico que los bendigas, que tu compañía, Señor, los guíe, que tu compañía sea constante con cada uno de nosotros y que tu amor y tu bondad no se separe. Que cuide, Señor, de nuestros hijos, de nuestras familias. Que, Señor, que podamos juntos, a través del maravilloso ministerio del Espíritu Santo, que podamos juntos esperarte para ser glorificados en tu santo nombre. Señor, muchos de nosotros tenemos familias extendidas. También, Señor, a ellos que les llegue la bendición de tu amor y tu perdón. Señor, tenemos hijos también, algunos fuera del pueblo de Dios. Hoy, Señor, quiero ponerlos en tus manos. Que tu Santo Espíritu los tome, Señor, y vuelva a traerlos al redil. Y que ellos puedan entender, Señor, que tu amor está presente cada sábado en este lugar. Y que tú, Señor, dispuesto a amarnos y a salvarnos. Señor, pongo en tus manos este pueblo. Que tú lo guíes y que juntos caminamos hacia la Canaán celestial. Que no nos quedemos al otro lado del Jordán, sino que podamos pasar a esa tierra prometida, donde tú tienes preparado el banquete para cada uno de nosotros. Y para tus hijos fieles que llevaron a los pies a muchos, tienes una corona llena de estrellas. Y que la recibamos no para glorificarnos a nosotros, sino para glorificar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos.
pues te lo suplico y te doy las gracias. En el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.